Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. El sol del desierto caía implacable sobre el convoy mientras Matthew Scott ajustaba su mira, rastreando a un objetivo a 2 kilómetros de distancia. Su observador, Kurt Bruce, yacía a su lado en el escondite, respirando de manera constante a pesar del calor de 47 grados, 118 grados Fahrenheit. Llevaban 14 horas en posición. El viento está cambiando, murmuró Kurt. 2 clics a la izquierda. Matthew ajustó. El objetivo, un comandante talibán responsable de un ataque con artefactos explosivos improvisados, IED, que mató a 6 marines, apareció a la vista. El dedo de Matthew descansaba en el gatillo, firme como una roca. Pero antes de que pudiera disparar, su radio crujió. Viper 1, aquí comando. Regresen a la base, RTB, de inmediato. Permiso de emergencia aprobado. Matthew no se movió. Negativo, comando. Tenemos contacto visual. Esto no es una petición, sargento Scott. Emergencia familiar. Helicóptero en camino. Tiempo estimado de llegada, 10 minutos. Kurt lo miró con preocupación en su rostro curtido. Matthew había estado en Afganistán durante 11 meses de un despliegue de 12. Le quedaban 3 semanas. Nunca había pedido permiso, nunca se había quejado, nunca había roto el protocolo. Copiado, dijo Matthew en voz baja, comenzando ya a guardar su rifle. El vuelo de regreso a Fort Campbell, Kentucky, duró 36 horas. Nadie le decía cuál era la emergencia, solo que involucraba a su hija, Penny, su hija de 8 años con una sonrisa de dientes separados y una obsesión por los dinosaurios. El divorcio se había finalizado hacía 2 años y Lynn había obtenido la custodia principal. Matthew se desplegaba con demasiada frecuencia para luchar por ella. Veía a Penny durante sus permisos, hacía videollamadas cuando podía y enviaba cartas cada semana. Sus manos no temblaron durante el vuelo. Nunca lo hacían. Matthew Scott había sido francotirador durante 6 años y ranger del ejército antes de eso. Había realizado disparos que otros llamaban imposibles y mantenía la calma cuando los morteros caían lo suficientemente cerca como para saborear la cordita. Pero sentado en aquel transporte, rodeado de otros soldados durmiendo o jugando a las cartas, un pavor frío se instaló en su pecho, algo que nada tenía que ver con el combate. Cuando aterrizó en Fort Campbell, su oficial al mando, el coronel Reyes, lo recibió personalmente. Tu exesposa llamó a la Cruz Roja, dijo Reyes, acompañándolo hacia el estacionamiento. Dijo que Penny estaba en el hospital. Apendicitis. Ahora está estable, pero pensaron que debía saberlo. Matthew asintió con la mandíbula apretada. ¿Apendicitis? Una cirugía de rutina. Entonces, ¿por qué el permiso de emergencia? Señor, con respeto, eso no justifica. El representante de la Cruz Roja notó algunas inconsistencias en la historia de la señora Prince, interrumpió Reyes. Habían llegado a la camioneta de Matthew. Oficialmente, tienes 3 semanas de permiso de emergencia. ¿Extraoficialmente? Te conozco desde hace 8 años, Scott. Eres el hombre más estable con el que he servido. Confía en tus instintos. El viaje de Fort Campbell a Nashville duró 2 horas. Matthew había alquilado un pequeño apartamento cerca de la base, pero Lynn se había quedado con la casa que él compró antes de casarse, con un patio trasero donde le había enseñado a Penny a lanzar una pelota de béisbol y donde plantaron tomates que nunca crecieron del todo bien. Se detuvo frente a la casa a las 3 de la tarde. El césped estaba crecido. Había periódicos apilados en el porche. El buzón desbordaba. Sus ojos entrenados captaron detalles, vidrios rotos cerca del garaje, una abolladura en el marco de la puerta principal, cortinas cerradas en cada ventana a pesar del calor del verano. Matthew se sentó en su camioneta durante 5 minutos, observando. Sin movimiento. El vecindario estaba tranquilo en una tarde de martes de junio. La mayoría de la gente estaba en el trabajo, los niños en campamentos de verano. Campamento de verano. Eso es lo que Lynn le había dicho a la Cruz Roja. Que Penny estaba en un campamento de verano, que regresó con apendicitis, fue operada y se estaba recuperando. Matthew salió de la camioneta. Se cambió a ropa civil, vaqueros, camiseta y gorra de béisbol.
Aún así, se movía como un soldado, eficiente, consciente, depredador. Llamó a la puerta. Sin respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte. Lynn, es Matthew. He vuelto del despliegue. La puerta se abrió apenas un poco. Lynn Prince parecía haber envejecido una década. Su cabello rubio estaba grasiento, recogido en una coleta descuidada. Tenía ojeras oscuras. Había perdido peso de una manera poco saludable. Sus pómulos sobresalían afilados y sus clavículas eran visibles bajo una camiseta de tirantes manchada. Matthew. Su voz era plana. Has llegado temprano. ¿Dónde está Penny? En el campamento de verano. Se lo dije a la Cruz Roja. El hospital llamó por una apendicitis. ¿Qué campamento de verano tiene un centro quirúrgico? Los ojos de Lynn se desviaron tras él hacia la calle. Ella está bien. Está en el campamento. Deberías haber llamado primero. Matthew la apartó y entró. El olor lo golpeó de inmediato, comida podrida, cigarrillos rancios y algo más debajo. Moho, tal vez, o algo peor. La sala era un desastre. Bolsas de basura apiladas en las esquinas, botellas vacías en cada superficie, cajas de pizza amontonadas junto al televisor. Jesús, Lynn, ¿qué le pasó a este lugar? He estado ocupada. Ella lo siguió, rodeándose con sus propios brazos. No puedes entrar aquí así como así. Esta es mi casa ahora. ¿Dónde está Penny? Te he dicho que está en. Un sonido cortó el silencio de la casa. Tenue, casi inaudible. Pero Matthew había pasado años entrenando sus oídos para detectar los ruidos más pequeños, un paso en la arena, el cerrojo de un rifle deslizándose, una conversación susurrada a 2 habitaciones de distancia. ¿Llanto? Un niño llorando, tratando de mantenerse callado. Venía de arriba, del ático. Matthew se movió antes de que Lynn pudiera reaccionar, subiendo las escaleras de 3 en 3. El pasillo estaba oscuro. Más basura. Olor a orina y descomposición. La puerta del dormitorio de Penny estaba abierta. Miró dentro y se le heló la sangre. La habitación estaba despojada. Sin cama, sin juguetes, sin pósters de dinosaurios ni dibujos pegados en las paredes. Solo alfombra, polvo y una bombilla desnuda colgando del techo. El llanto se escuchó de nuevo, definitivamente desde el ático. El acceso al ático era una escalera plegable en el techo del pasillo. Matthew la abrió de un tirón y subió. El calor lo golpeó primero. El ático era un horno, fácilmente a 43 grados, 110 grados Fahrenheit. Sin ventilación, sin luz excepto la que se filtraba por un pequeño respiradero lateral. Y en la esquina, encadenada a un viejo radiador, estaba su hija. La visión de Matthew se nubló. Su entrenamiento, sus años de disciplina, de control emocional, de mantener la calma bajo fuego. Todo se evaporó. Había visto cosas terribles en Afganistán. Había visto niños atrapados en el fuego cruzado, mujeres brutalizadas por los talibanes y aldeas quemadas. Pero esta era su hija. Penny estaba casi irreconocible. Tenía la cabeza rapada, con parches de cuero cabelludo visibles donde el cabello había sido arrancado. Estaba esquelética, vestida solo con una camiseta sucia varias tallas más grande. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de quemaduras circulares. ¿Docenas de ellas? Cientos de ellas. Quemaduras de cigarrillo, las recientes aún estaban vivas y supurando, las más viejas tenían costra. Una cadena iba desde un collar alrededor de su cuello hasta el radiador, lo suficientemente larga para que pudiera acostarse sobre una manta mugrienta, alcanzar un cubo en la esquina o acceder a un cuenco con lo que parecía cereal seco. Ella levantó la vista cuando la cabeza de Matthew asomó por la abertura del ático. Sus ojos, esos ojos verdes brillantes que siempre habían centelleado de curiosidad, estaban apagados y hundidos. Ella se estremeció. Penny. Su voz se quebró. Oh Dios, Penny. ¿Papi? Su voz era un rasguido. ¿Volviste? Matthew gateó hacia ella, con las manos temblando ahora, temblando tanto que apenas podía manipular el candado del collar. Estoy aquí, y pequeña. Estoy aquí.
Lo siento mucho. Lo siento. El novio de mami dijo que si gritaba, me quemaría los ojos después. Las palabras salieron mecánicas, como si se lo hubieran dicho tantas veces que lo había memorizado. Trato de estar callada. Me esforcé mucho por estar callada. El candado era de grado industrial. Matthew no tenía herramientas. Tiró de él inútilmente y luego se obligó a pensar. Voy a sacarte de aquí. Solo aguanta. 5 minutos. Lo prometo. Bajó. Lynn estaba al pie de la escalera fumando un cigarrillo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se movía. La llave, dijo Matthew. Su voz era irreconocible, plana, fría, muerta. Hugo la tiene. ¿Quién carajo es Hugo? Mi novio. Ella dio una calada temblorosa. No se suponía que fuera así. Ella simplemente no dejaba de portarse mal, no dejaba de llorar por ti. Y Hugo dijo que necesitábamos disciplinarla. Intenté detenerlo al principio, pero... Matthew la golpeó. Nunca había golpeado a una mujer en su vida. Nunca había levantado la mano, incluso cuando su matrimonio se desmoronaba y Lynn le lanzaba platos gritando que amaba al ejército más que a su familia. Pero la golpeó ahora, un revés que la mandó al suelo. ¿La llave? ¿Dónde está? En el coche de Hugo, sollozó ella. Se fue a trabajar. Volverá a las 6. Matthew consultó su reloj, 3:47 de la tarde. Fue al garaje y encontró un cortapernos detrás de un montón de trastos. De vuelta en el ático, cortó la cadena. No, el collar necesitaría mejores herramientas para eso, pero lo suficiente para liberarla del radiador. Penny cayó en sus brazos, puro hueso, quemaduras y miedo tembloroso. Pesaba quizá 18 kilos, 40 lbs, 8 años y muriéndose de hambre. Nos vamos, dijo Matthew. Ahora mismo, nos. No. Los dedos de Penny se clavaron en su camiseta. Él nos encontrará. Dijo que me encontraría en cualquier lugar. Dijo que tiene amigos. Dijo. Penny. Matthew se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. Escúchame. Voy a mantenerte a salvo. Lo prometo. Pero primero, necesito saber, ¿es solo Hugo o hay otros? Ella negó con la cabeza. Solo él. Y mami miraba a veces. Ella no ayudaba. Matthew la bajó del ático atravesando la casa inmunda, pasando junto a Lynn, que estaba sentada en el suelo sujetándose la boca sangrante. Puso a Penny en su camioneta, encendió el aire acondicionado y le dio su botella de agua. Bebe despacio, dijo él. Vuelvo enseguida. Entró de nuevo. Lynn no se había movido. Vas a sentarte aquí, dijo Matthew. No vas a llamar a Hugo. No vas a advertirle. Vas a sentarte aquí y esperar a que llegue a casa. ¿Entiendes? Si intentas irte, si haces una llamada telefónica, si haces cualquier cosa que no sea estar sentada aquí, te encontraré. Y lo que le haga a Hugo parecerá misericordioso comparado con lo que te haga a ti. Ella asintió, con los ojos muy abiertos por el terror. Matthew regresó a la camioneta. Penny había bebido la mitad del agua y sostenía la botella como si pudiera desaparecer. Iremos a un hotel, dijo él. Vamos a hacer que te revise un médico en el que confío y luego voy a hacer una llamada. ¿A la policía? No, pequeña. No a la policía. En el hotel, un Antonin a 15 minutos, Matthew llamó al Dr. Shawn Collins. Collins había sido médico en la unidad de Matthew, sirviendo en 2 despliegues antes de ir a la escuela de medicina. Ahora trabajaba en el centro médico Vanderbilt, pero le debía la vida a Matthew por un tiroteo en la provincia de Helmand. Collins llegó en menos de 1 hora con su maletín médico negro. Examinó a Penny en el baño del hotel mientras Matthew esperaba afuera, escuchándola sollozar. Cuando Collins salió, su rostro estaba sombrío. Necesita un hospital. Esas quemaduras están infectadas. Está gravemente deshidratada y desnutrida. Puedo tratarlo inmediato, pero... Nada de hospitales. Todavía no. Llamarán a la policía y esto pasará por el sistema. Y Hugo conseguirá abogados y juicios y tal vez quede libre por un tecnicismo.
Collins lo miró fijamente. Matthew. Necesito 12 horas, Shaun. Estabilízala, manténla cómoda. 12 horas. ¿Qué vas a hacer? Lo que me entrenaron para hacer. Collins guardó silencio por un largo momento. Entonces me quedaré con ella. Pero Matthew, planees lo que planees. No preguntes, no lo sepas. Solo cuida a mi hija. Matthew hizo 3 llamadas más. La primera fue a Kurt Bruce, su observador. Kurt seguía en Afganistán pero tenía contactos en los Estados Unidos. Necesito información sobre alguien, dijo Matthew. Hugo Matisse. Vive en Nashville. Probablemente tenga antecedentes. ¿Qué tan rápido? 3 horas. Hecho. La segunda llamada fue para Isaac Connor, otro miembro de su unidad de francotiradores que se había retirado hacía 6 meses y se mudó a Nashville para trabajar en la construcción. Necesito que vayas a esta dirección, dijo Matthew, dándole la dirección de Lynn. Estaciónate al final de la calle. Vigila a un hombre que llega a casa alrededor de las 6 de la tarde. Envíame un mensaje cuando llegue. No intervengas, solo observa. ¿De qué se trata esto? ¿Es por Penny? Isaac no preguntó nada más. Estaré allí en 20 minutos. La tercera llamada fue para Gerald Doyle, el miembro más veterano de su unidad. Doyle se había jubilado hacía 5 años, compró una granja a las afueras de Clarksville y criaba caballos. También había sido francotirador de los marines en la tormenta del desierto y dirigía una red clandestina de veteranos que se ayudaban mutuamente cuando el sistema oficial fallaba. Necesito 3 hombres de confianza, dijo Matthew. Hombres que no hagan preguntas y que no hablen. ¿Qué tipo de trabajo? Del tipo que no llega a los tribunales. Doyle guardó silencio. Luego, haré unas llamadas. Reúnete conmigo en mi casa a las 10 de la noche. Matthew colgó. Penny dormía en la cama del hotel, con Collins sentado a su lado mientras un gotero le administraba líquidos. El médico había tratado lo que pudo, antibióticos para las infecciones, crema para quemaduras y analgésicos. Vivirá, dijo Collins en voz baja. Físicamente. Pero el daño psicológico. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque he visto traumas como este antes. Esto no es algo que se solucione con venganza, Matthew. Va a necesitar años de terapia, apoyo, amor. Lo tendrá. Todo. He terminado con los despliegues. He terminado con el ejército. Voy a estar aquí para ella cada día por el resto de mi vida. Después de que hagas lo que sea que vayas a hacer esta noche. Matthew miró a su hija, pequeña y destrozada, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Sí. Después de esta noche. A las 5:52 de la tarde, Isaac envió un mensaje, objetivo acercándose. Conduce un Dodge Challenger negro. Estacionándose ahora. Matthew ya estaba en su camioneta, estacionado a 3 manzanas de la casa de Lynn. Se puso ropa oscura, ocultó su cabello bajo una gorra y usó guantes, viejos hábitos de las operaciones nocturnas. Vio a Hugo Matisse bajar del Challenger. El hombre era exactamente lo que Matthew esperaba, unos 30 y tantos años, cuerpo de gimnasio, camiseta de tirantes que dejaba ver sus tatuajes y arrogancia al caminar. Hugo agarró un paquete de 6 cervezas del asiento del pasajero y entró. Matthew esperó, le dio 10 minutos. Luego subió por la entrada, manteniéndose en las sombras. La puerta principal estaba sin llave. Lynn la habría dejado así, demasiado asustada para hacer lo contrario. Se deslizó dentro y escuchó voces en la cocina, Hugo riendo, la voz de Lynn aguda y nerviosa. Llamó a la Cruz Roja. ¿Eres estúpida? Entré en pánico. Estaba ardiendo en fiebre y pensé. ¿Tú no piensas? Ese es el problema. Nunca piensas, maldita sea. Una bofetada. Lynn gritó. Ahora su padre ha vuelto antes, lo que significa que tenemos problemas. ¿Dónde está la niña? No lo sé. Él se la llevó. ¿Se la llevó a dónde? No lo sé. Otra bofetada, más fuerte. Algo se rompió, una botella, tal vez. Eres inútil.
Nunca debí dejar que me convencieras de esto. Debería haber dejado a la mocosa en una estación de bomberos. Matthew se movió por la sala, silencioso como la muerte. Su mano fue a su cinturón, donde llevaba una navaja plegable. No era su arma preferida, era un tirador entrenado para matar a distancia, pero esto debía ser de cerca. Se detuvo en el umbral de la cocina. Hugo estaba de espaldas, sujetando a Lynn por el cabello, con la cara de ella apretada contra la encimera. Aún no había notado a Matthew. Hugo Mattis, se dijo Matthew. Hugo giró, aún sujetando a Lynn. Sus ojos se agrandaron y luego se entrecerraron. ¿Quién carajo? Soy el padre de Penny. Hugo soltó a Lynn. Su mano fue a su bolsillo trasero, probablemente armado. Matthew lo vio en cámara lenta, de la forma en que veía todo en combate, el movimiento, el cambio de peso, el indicio. Cerró la distancia en 2 pasos. Atrapó la muñeca de Hugo y la retorció. El arma, un revólver barato del 38, cayó al suelo. Matthew la alejó de una patada y clavó su navaja en el muslo de Hugo, justo por encima de la rodilla. No lo suficientemente profundo para tocar la arteria femoral. Todavía no. Hugo gritó y cayó. Matthew sacó la navaja y le dio una patada en las costillas lo suficientemente fuerte como para romper el hueso. Matthew se detuvo. Lynn retrocedió gateando hasta chocar con el refrigerador. ¿Lo vas a matar? Esa es la idea. Hugo intentó arrastrarse hacia el arma. Matthew le pisó la mano y sintió crujir los huesos. Hugo gritó de nuevo. 237, dijo Matthew. Ese es el número de quemaduras de cigarrillo que tiene mi hija. El doctor Collins las contó mientras la trataba. 237 veces heriste a una niña de 8 años. Vete a la mierda, escupió Hugo. Le brotaba sangre de la boca. Se lo merecía. La pequeña mocosa no se callaba. Siempre llorando por su papi. Matthew le dio una patada en la cara. Los dientes se esparcieron por el linóleo. No dejes de hablar, dijo Matthew. Quiero oírlo todo. Quiero saber exactamente lo que hiciste, porque yo voy a hacer algo peor. Durante la hora siguiente, Matthew lo supo todo. Hugo tenía antecedentes, asalto doméstico, agresión agravada, cumplió 3 años en la prisión de máxima seguridad de Riverbend. Conoció a Lynn en un bar hace 6 meses y se mudó a las pocas semanas. Penny lo molestaba, su llanto, su necesidad de atención, su obvio amor por su padre. Así que empezó a disciplinarla, bofetadas al principio, luego quemaduras de cigarrillo, luego hambre y finalmente el ático. Lynn había protestado inicialmente, pero desistió después de que Hugo la golpeara unas cuantas veces. Se convenció a sí misma de que era disciplina, de que Penny necesitaba aprender respeto. La capacidad de la mente humana para el autoengaño era infinita. A las 7:30 de la tarde, los faros de un coche barrieron la ventana delantera. Isaac entró primero, seguido por 2 hombres que Matthew no reconoció, veteranos de rostro duro con la misma mirada en los ojos que los de su unidad. Hombres que habían visto cosas, hecho cosas, y regresaron a casa para encontrar un sistema al que no le importaba un bledo. Gerald nos envía. Uno dijo que se llamaba Cliff Good, exmarine de reconocimiento de la fuerza. El otro era Antonio Murphy, ranger del ejército convertido en contratista privado. Escuchamos que tienes un problema que necesita solución. Matthew señaló a Hugo, que yacía sangrando y semiconsciente en el suelo de la cocina. Esta cosa torturó a mi hija de 8 años. La quemó 237 veces. La mató de hambre, la encadenó en un ático. Los 3 hombres miraron a Hugo. Cliff se hizo crujir los nudillos. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Antonio. Quiero que desaparezca por completo. Sin cuerpo, sin pruebas, sin rastro. Como si nunca hubiera existido. Podemos hacer eso, dijo Cliff. Pero, ¿y la mujer? Todos los ojos se volvieron hacia Lynn. Se había encogido en la esquina, temblando, con el rímel corriendo por su rostro. Yo no empezó. Intenté detenerlo. Miraste, dijo Matthew. Miraste cómo quemaba a nuestra hija y no hiciste nada. Eres igual de culpable. ¿Y bien?, preguntó Isaac. ¿El mismo tratamiento? Matthew lo consideró.
Cada fibra de su ser quería decir que sí, quería hacer sufrir a Lynn de la misma forma en que Penny había sufrido. Pero pensó en su hija dormida en aquella habitación de hotel y en lo que ella querría, lo que ella necesitaría. No dijo finalmente. Ella vive, pero lo pierde todo. Documentaremos cada quemadura, cada herida, cada prueba. Nos aseguraremos de que vaya a prisión por abuso infantil y negligencia. Tendrá un juicio. Tendrá abogados. Tendrá el sistema, porque Penny necesita ver que la justicia existe, incluso si no es la justicia que yo quiero. Lynn sollozó con más fuerza. ¿Y qué hay de este pedazo de mierda? Cliff empujó a Hugo con su bota. Él no tendrá un juicio. Envolvieron a Hugo en láminas de plástico del garaje y lo cargaron en la furgoneta de Antonio. Hugo recuperó el conocimiento en algún momento y empezó a gritar, a suplicar. Matthew no sintió nada. Se había desconectado, el mismo bloqueo mental que le permitía realizar disparos a 2 kilómetros, ver caer a los objetivos y no sentir culpa porque se lo merecían. ¿A dónde lo llevan?, preguntó Matthew. Mejor que no lo sepas, dijo Antonio. Pero no será encontrado. Jamás. Se marcharon a las 9 de la noche. Matthew llamó al 911 a las 9:15 y denunció abuso infantil en la dirección de Lynn. La policía llegó a las 9:30 y encontró a Lynn en la cocina, rodeada de pruebas que Matthew había dispuesto cuidadosamente, fotos en su teléfono de las heridas de Penny, la cadena del ático, utensilios para quemar y el dormitorio despojado de Penny. Esperó en el hotel hasta que la detective llamó. Su nombre era Renee Dalton, una veterana con 20 años en la unidad de víctimas especiales de la policía de Nashville. Señor Scott, necesito que traiga a su hija al centro médico Vanderbilt. Necesitamos documentar sus heridas para el caso. ¿Está Lynn Prince bajo arresto? Sí. Abuso infantil, poner en peligro a un menor, asalto agravado. No va a salir bajo fianza. Pero necesito preguntar, ¿dónde está Hugo Matisse? Su exesposa dijo que vivía allí, pero no hay rastro de él. No conozco a nadie llamado Hugo Matisse, dijo Matthew. Llegué a casa, encontré a mi hija en el ático, la liberé y les llamé. Eso es todo lo que sé. Dalton guardó silencio. Luego, está bien, traiga a Penny cuando esté listo. En Vanderbilt, el personal del hospital trató a Penny con una ternura desgarradora. Las enfermeras lloraban. Los médicos tomaron cientos de fotos, documentando cada quemadura, cada hematoma, cada signo de negligencia. El kit de agresión sexual dio negativo. Hugo aparentemente tenía límites, o simplemente no había llegado a eso todavía. Penny permaneció en el hospital 3 días. Matthew nunca se apartó de su lado. Shawn Collins lo visitaba regularmente, coordinándose con el personal del hospital, asegurándose de que Penny recibiera la mejor atención. Al 4.º día, la detective Dalton lo visitó. Quería que supiera que vamos a presentar cargos contra Lynn Prince. Con las pruebas y su confesión, se enfrenta a una pena de 25 años a cadena perpetua. El fiscal está siendo muy agresivo. Bien, dijo Matthew. Seguimos buscando a Hugo Matisse. Tiene una orden de arresto, pero se ha esfumado. Sin uso de tarjetas de crédito, sin señales de teléfono móvil, sin avistamientos. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Tal vez huyó. Matthew sugirió, tal vez supo que venía la policía y escapó. Dalton lo estudió. Tenía unos 50 años, el cabello canoso recogido y unos ojos que habían visto todo tipo de crueldad humana. Tal vez. O tal vez alguien se aseguró de que no pudiera huir. No sabría nada de eso. No, supongo que no. Se levantó para irse, luego se dio la vuelta. Extraoficialmente, si yo fuera usted y alguien le hubiera hecho eso a mi hijo, habría hecho exactamente lo que creo que usted hizo, y dormiría perfectamente por las noches. Matthew no respondió. Dalton se fue y Matthew volvió a sentarse al lado de Penny, sosteniendo su mano mientras ella dormía. La semana siguiente fue un torbellino. Matthew contactó con los servicios de defensa de las víctimas del ejército e inició el proceso para una baja por dificultades. Su coronel la aprobó de inmediato. Matthew Scott había servido 8 años a las Fuerzas Armadas, había realizado disparos que salvaron vidas estadounidenses y se había ganado cada condecoración y medalla que el ejército ofrecía.
Si necesitaba volver a casa por su hija, nadie se lo impediría. Compró una pequeña casa en Franklin, Tennessee. Un barrio tranquilo, buenas escuelas, lejos del lugar de Lynn. Preparó la nueva habitación de Penny exactamente como ella quería, pósters de dinosaurios, peluches y una luz nocturna que proyectaba estrellas en el techo. Instaló cámaras, sistemas de alarma y cerraduras en cada puerta y ventana. El dormitorio tenía 2 salidas, una puerta normal y una ventana con una escalera de incendios. Le enseñó a Penny a usar ambas. ¿El doctor? Shawn Collins le recomendó a una psicóloga infantil llamada Celia Howe, especializada en casos de trauma. La doctora Howe se reunía con Penny 3 veces por semana, ayudándola lenta y cuidadosamente a procesar lo sucedido. Le dijo a Matthew que llevaría años, tal vez décadas. Algunas heridas nunca sanaban del todo. Pero Penny era resiliente, más fuerte de lo que nadie creía. Al cabo de un mes, sonreía de vez en cuando. A los 2 meses, se rió de un chiste que Matthew le contó. A los 3 meses, pidió ir a la exhibición de dinosaurios en el Adventure Science Center. Fueron un martes por la mañana, cuando estaba casi vacío. Penny sostuvo la mano de Matthew todo el tiempo, pero sus ojos se iluminaron ante el esqueleto del T-Rex, el fósil de Triceratops y el sitio de excavación interactivo. Papá, dijo ella en voz baja, de pie frente a la exhibición de los velociraptores. Sí, pequeña. Gracias por salvarme. Matthew se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Tú te salvaste sola manteniéndote fuerte. Yo solo te saqué de allí. ¿Qué le pasó a Hugo? Él había estado temiendo esta pregunta. Se ha ido. Ya no puede hacerte daño. ¿Lo mataste? Los niños eran perceptivos. Demasiado perceptivos a veces. ¿Te molestaría que lo hubiera hecho? Penny lo pensó. No. Era malo. Muy malo. Me alegro de que se haya ido. Entonces eso es todo lo que necesitas saber. Pasaron a ver el espectáculo del planetario. El juicio de Lynn tuvo lugar 8 meses después. Matthew asistió cada día, sentado en la galería mientras los fiscales presentaban las pruebas. Las fotos de las heridas de Penny aparecían en las pantallas. Expertos médicos testificaron sobre la inanición, los patrones de quemaduras y el trauma psicológico. Lynn se sentaba en la mesa de la defensa, llorando en silencio, mirando de vez en cuando a Matthew con ojos suplicantes. Él no sintió nada. La defensa intentó pintarla como una víctima también, manipulada por Hugo Matisse, temerosa por su propia vida, sufriendo depresión y abuso de sustancias. Presentaron a un psicólogo que testificó sobre el síndrome de la mujer maltratada, el control coercitivo y la indefensión aprendida. El jurado no se lo creyó. Culpable de todos los cargos, 28 años de prisión, elegible para la libertad condicional a los 20. Penny no asistió al juicio. La doctora Howe lo desaconsejó, pero Matthew le contó el resultado esa noche mientras cenaban pizza. Bien, dijo Penny. Tenía 9 años ahora, el cabello le crecía en mechones desiguales y las quemaduras se desvanecían en cicatrices. Había ganado peso, perdiendo ese aspecto esquelético, todavía tenía pesadillas, todavía se sobresaltaba con los movimientos bruscos, pero se estaba curando. ¿Estás bien?, preguntó Matthew. Sí, estoy bien. Dio otro mordisco a su pizza de pepperoni. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Crees que volverás a casarte? La pregunta lo pilló desprevenido. No lo sé. ¿Por qué? Porque creo que deberías. Eres un buen papá. Tú también mereces ser feliz. Soy feliz. Te tengo a ti. Lo sé. Pero... Ella buscó las palabras. No quiero que estés solo cuando yo crezca. Quiero que tengas a alguien. Matthew estiró el brazo sobre la mesa y tomó su mano. Lo pensaré. Pero ahora mismo, eres la única persona que necesito. Hugo Matisse nunca fue encontrado. La investigación se enfrió después de 6 meses. La policía de Nashville lo incluyó oficialmente como fugitivo, sospechoso de huir del estado para evitar el procesamiento. Una orden judicial permaneció activa, pero nunca se materializó ninguna pista. Cliff Good llamó a Matthew una vez al año después de aquella noche.
Solo quería que supieras que el problema se resolvió permanentemente. Permanente profundo. Permanente de hormigón. No sé de qué me hablas, dijo Matthew. Bien. Que siga así. Y Scott, si alguna vez necesitas algo, llama. Los hermanos cuidan de los hermanos. La llamada se cortó. Matthew borró el número. Obtuvo su baja por dificultades. Aceptó un trabajo como consultor de seguridad para una empresa tecnológica. Trabajo aburrido, horario normal, en casa todas las noches. Empezó a tomar clases nocturnas de psicología, pensando que tal vez podría ayudar a otros veteranos con TEP, con problemas de transición, con todas esas heridas invisibles que no aparecen en las radiografías. Penny prosperó. Hizo amigos en su nueva escuela. Se unió al equipo de fútbol. Sacaba sobresalientes. Seguía viendo a la doctora Ho una vez a la semana. Seguía teniendo cicatrices por dentro y por fuera. Pero estaba viviendo. Viviendo de verdad. En el segundo aniversario de aquel terrible día, Matthew llevó a Penny al parque Percy Warner para hacer senderismo. Era junio otra vez, caluroso y húmedo, con las cigarras gritando en los árboles. Subieron hasta el mirador, se sentaron en un banco y contemplaron Nashville extendiéndose en el valle a sus pies. Ya no pienso en ellos, dijo Penny de repente. En mamá y Hugo. No todos los días, al menos. Eso es bueno. ¿Y tú? A veces, pero ya no tanto como antes. Ella se apoyó en él. Me alegro de que volvieras temprano. No sé qué habría pasado si no lo hubieras hecho. Matthew la rodeó con el brazo por los hombros. Siempre volveré a casa, Penny. Siempre. No importa dónde esté o lo que esté haciendo, si me necesitas, allí estaré. Lo sé. Se sentaron en un silencio cómodo, viendo el sol trazar su arco por el cielo. Matthew pensó en todo lo que había sucedido, el descubrimiento, la rabia, la elección que hizo de salirse de la ley y aplicar su propia justicia. Pensó en los últimos momentos de Hugo Matisse, en si el hombre había sufrido lo suficiente, en si cualquier cantidad de sufrimiento podría equilibrar la balanza. No se arrepentía, ni lo más mínimo. Algunas personas no merecían juicios, abogados ni apelaciones. Algunas personas merecían exactamente lo que habían dado a los demás. Pero también pensó en Penny, resiliente, brillante, dañada, pero sanando. Ella necesitaba estabilidad ahora. Necesitaba normalidad, necesitaba un padre que estuviera presente y entero. La venganza había sido necesaria, pero también era finita. Una sola noche de violencia para terminar con años de violencia. Después de eso, empezaba el verdadero trabajo. Construir una vida, crear seguridad, demostrar a su hija que el mundo podía volver a ser bueno. Papá, dijo Penny, sacándolo de sus pensamientos. Dime. Quiero un helado. Matthew se rió. Helado será. Bajaron por el sendero, subieron a la camioneta y fueron a Jenny Splendid Ice Creams. Penny pidió su favorito, Brambleberry Crepe, y se sentaron fuera en una pequeña mesa viendo pasar a la gente. 3 años después, cuando Penny tenía 12 años, llegó a casa con una tarea escolar, entrevistar a alguien que hubiera superado la adversidad. Quería entrevistar a Matthew sobre Afganistán. Se sentaron en la sala, Penny con su cuaderno y una lista de preguntas preparadas. Matthew se preguntaba cuánta honestidad mostrar. ¿Qué fue lo más difícil de ser soldado?, preguntó ella. Dejarte a ti, dijo él inmediatamente. En cada despliegue, en cada misión, pensaba en ti. Me preguntaba qué estarías haciendo, si estabas bien, si me echabas de menos. ¿Alguna vez pensaste que no volverías? A veces. El combate es impredecible. Podrías hacer todo bien y aún así recibir una bala. ¿Tenías miedo? Sí, pero tenía un trabajo que hacer. Había gente que contaba conmigo. Así que hice mi trabajo. Penny tomó notas y luego levantó la vista. ¿Crees que lo que aprendiste en el ejército te hizo mejor papá? Matthew lo consideró cuidadosamente. Aprendí disciplina, paciencia, a mantener la calma en las crisis, a tomar decisiones difíciles. Todo eso me hizo mejor padre. Pero también me dio las habilidades para hacer cosas de las que no estoy orgulloso. ¿Cómo cuáles?
Aquí estaba el momento en el que podía desviar el tema, cambiar de conversación, o ser honesto. Como asegurarme de que el hombre que te hizo daño nunca pudiera volver a hacérselo a nadie. Penny guardó silencio. Luego, bien. Me alegro de que lo hicieras. Tu psicóloga probablemente diría que la venganza no es saludable. La doctora Howe dice muchas cosas, pero también dice que cada uno procesa el trauma de forma diferente. Y saber que hiciste que se fuera, eso me ayudó a sentirme segura otra vez. Yo lo haría de nuevo, dijo Matthew. Cada vez, por ti. Lo sé. Por eso eres mi héroe, papá. El proyecto obtuvo un sobresaliente. La profesora escribió al margen, hermosa relación. Tu padre parece un hombre extraordinario. A los 17 años, Penny fue aceptada en la Universidad Vanderbilt con una beca académica completa. Quería estudiar psicología forense, ayudar a encerrar a gente como Hugo Matisse usando la ciencia y las pruebas en lugar de la violencia. ¿Te parece bien?, le preguntó a Matthew cuando se lo contó. Sé lo que me pasó y sé lo que hiciste, y sé que la ley no funcionó exactamente como debía. Penny. Matthew la interrumpió suavemente. Sobreviviste a algo terrible. Si quieres asegurarte de que otros niños no sufran lo mismo, eso es increíble. Estoy orgulloso de ti. Más orgulloso de lo que puedas imaginar. Aunque esté eligiendo la ley por encima de... Ella gesticuló vagamente, por encima de lo que tú hiciste. Lo que yo hice fue necesario en el momento, pero no es una solución. No es sostenible. La ley, cuando funciona bien, es mejor. La justicia es mejor que la venganza. ¿De verdad lo crees? Matthew sonrió. Estoy aprendiendo a creerlo. En el primer día de Penny en Vanderbilt, Matthew la ayudó a mudarse a los dormitorios. Otros padres también estaban allí, llorando y alborotando, haciendo fotos. Matthew se limitó a observar a su hija sana, fuerte, brillante, con cicatrices pero no rota, ordenar los libros de texto en su escritorio y clavar fotos en su tablón de anuncios. Una foto era de ellos en el Adventure Science Center, de pie frente al esqueleto del T-Rex. Penny tenía 9 años, el pelo aún a parches, pero sonreía de oreja a oreja. Matthew estaba a su lado, con la mano en su hombro, mirándola a ella en lugar de a la cámara. Mi foto favorita, dijo Penny, al notar que él la miraba. La mía también. Aquella tarde, cuando todos los demás padres se hubieron marchado, Matthew y Penny pasearon por el campus. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre los edificios góticos. Tengo miedo, admitió Penny, de estar sola. Ya has estado sola antes, de la peor manera posible, y sobreviviste. Eso es diferente. Porque entonces no tuve elección. Ahora elijo ser independiente. ¿Y si no puedo manejarlo? Matthew dejó de caminar y se giró hacia ella. Penny, eres la persona más fuerte que conozco. Soportaste torturas de alguien que se suponía que debía quererte. Te reconstruiste a ti misma de la nada. Tomaste tu trauma y lo convertiste en un propósito. Si puedes hacer todo eso, puedes manejar la universidad. ¿Y si te necesito? Entonces llama. Estoy a 15 minutos. Lo dejaré todo como siempre hago, como siempre haré. Se abrazaron allí en el patio de la universidad, y Matthew pensó en aquel día de hace 9 años cuando subió al ático y encontró a su hija encadenada como a un animal. Pensó en la rabia, en la impotencia, en la absoluta certeza de que el sistema les fallaría a ambos. Había tomado la injusticia en sus propias manos. Se había convertido en algo oscuro y violento y fuera de la ley. Y dormiría tranquilo cada noche por el resto de su vida porque su hija estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Penny se apartó, secándose los ojos. Vale, estoy bien. ¿Puedes irte? ¿Segura? Sí, tengo una reunión con mi compañera de cuarto en 10 minutos y me estás avergonzando. Ella sonrió a través de sus lágrimas. Matthew se rió. Llámame mañana. Lo haré. Caminó de vuelta a su camioneta, condujo hasta su casa tranquila en Franklin, cenó solo, vio la televisión y se fue a la cama temprano. Antes de dormir, pensó en Kurt Bruce, todavía en activo, todavía en Afganistán. Pensó en Isaac Connor, trabajando en la construcción, casado ahora y con 2 hijos.
Pensó en Cliff Good y Antonio Murphy, dondequiera que estuvieran, hermanos, todos ellos, unidos por las cosas que habían visto y hecho, las decisiones que habían tomado, las líneas que habían cruzado. Pensó en Hugo Matisse, enterrado a gran profundidad donde nunca lo encontrarían, y no sintió nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo el reconocimiento distante de que el mundo era mejor sin él. Y pensó en Penny, brillante, dañada, sanando, fuerte, empezando su propia vida, persiguiendo sus propios sueños. Nunca olvidaría lo sucedido. Las cicatrices siempre estarían ahí, físicas y psicológicas. Pero había sobrevivido. Había hecho más que sobrevivir. Había ganado. Esa era la única venganza que importaba. Pasaron los años. Penny se graduó summa cum laude. Fue a la escuela de posgrado y se convirtió en psicóloga forense trabajando con la unidad de análisis de conducta del FBI. Ayudó a perfilar a delincuentes en serie, ayudó a encerrar a monstruos que hacían daño a los niños. Matthew se retiró del trabajo de consultoría de seguridad y pasó sus días como voluntario en centros de apoyo a veteranos, ayudando a otros soldados a pasar a la vida civil. Salía con alguien ocasionalmente, pero nunca volvió a casarse. Penny tenía razón en que merecía compañía, pero también había aprendido a estar contento solo. En el 15º aniversario de aquel terrible día de junio, Matthew condujo hasta el parque Percy Warner, subió hasta el mirador y se sentó en el mismo banco donde él y Penny habían hablado años atrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de Penny: pienso en ti hoy. Te quiero, papá. Él respondió: yo también te quiero. Orgulloso de ti siempre. El sol se puso sobre Nashville. Matthew vio cómo se encendían las luces de la ciudad. Pensó en todas las vidas que transcurrían allí abajo, lo bueno y lo malo, la violencia y la curación, las elecciones que la gente tomaba cada día entre la oscuridad y la luz. Él había elegido la oscuridad una vez, una noche de oscuridad terrible y permanente para proteger a su hija. Y lo volvería a hacer sin dudarlo. Pero también había elegido la luz, 9 años de estar presente, de ser paciente, de ser el padre que Penny necesitaba. 9 años de elegir la sanación sobre el odio, construir sobre destruir. Ambas elecciones habían sido necesarias. Ambas habían sido correctas. Matthew se levantó, se estiró y volvió a bajar por el sendero. Mañana se reuniría con Penny para almorzar. Ella estaba en Nashville para una conferencia, un tiempo poco común juntos. Comerían demasiado, se reirían de nada y estarían a gusto el uno con el otro. De la forma en que solo las personas que han sobrevivido juntas al infierno pueden estarlo. Y en algún lugar profundo, bajo el hormigón y la tierra, Hugo Matisse se había ido. La justicia, a su manera, se había servido. El mundo seguía girando y Matthew Scott dormía plácidamente cada noche. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré allí.